Estamos platicando ya aquí con nuestros invitados que tienen una labor importantísima y que tienen relación con un sitio del país donde la agroindustria ha sido un pilar y pues, por eso es que saben del asunto del que vienen a platicarnos. Hoy agradecemos su presencia. Médico veterinario zootecnista José Francisco Reyes Hernández, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido también al biólogo Noé Soberanes Céspedes, que les decía, han tenido una relación especial con La Piedad, Michoacán, con La Piedad de Cavadas, Michoacán, donde hay un trabajo industrioso, no solo en porcicultura, sino en otras ramas de la ganadería también, ¿verdad? Es correcto, sí. Precisamente el médico y un servidor estamos trabajando en una empresa, precisamente en La Piedad, Michoacán, y precisamente venimos a hablarles de un tema importante, como mencionaban, que es sobre el control integral de la garrapata. Y decíamos que se conjuntan los saberes y las aptitudes de biólogos, médicos y de otros especialistas. Así es, multidisciplinario para poder enfocar, más bien atacar el problema desde diferentes puntos de vista Muy bien. y perspectivas. ¿Qué debemos entender por un control integral para combatir las garrapatas? Bueno, primero me gustaría hablar un poco sobre garrapatas. Sí, adelante. Como usted mencionaba, efectivamente en México hay 77 especies de garrapatas, mire. las cuales tienen sus hospederos, es decir, animales o especies de animales de las cuales se alimentan específicamente. Estamos hablando de la garrapata Rhipicephalus sanguineus. Ahí tenemos algunas imágenes. Sí, Así ahí es. tenemos, en este caso se está viendo una garrapata repleta con una oviposición que dependiendo de la especie puede ser de 3,000 a 5,000 huevos cada una. Es decir, ya se está reproduciendo ahí. Se está reproduciendo, es una hembra principalmente, ahí estamos viendo de la garrapata del bovino, Rhipicephalus bophilus microplus, ¿verdad? Es una garrapata que pasa 21 días sobre el animal. Esta es una del género Amblyomma spp. Esta es una garrapata multihospedera. Esta garrapata se encuentra desde anfibios, reptiles, aves. ¿También los anfibios llegan a tener garrapatas? Efectivamente, anfibios en este caso de ese tipo de garrapata. Hay 77 especies de garrapatas y se pueden identificar a través de su cabeza, que se le llama, su cuerpo se le llama idiosoma, y su natosoma, que es la cabeza donde tiene el aparato bucal con la cual se alimenta de sangre. Ahí podemos ver que ese caso es una hembra. El escudo es el que está de un color café, lo cual le permite, cuando muda a una hembra sin alimentarse y extender su cuerpo para poder alimentarse de sangre. Esta tenemos otra garrapata, parece que es del género Dermacentor, ¿verdad? Es una hembra sin alimentar. Ahí necesita alimentarse durante unos 7 días para poder empezar. Se desprende de los animales y empieza a ovipositar en los potreros, en el campo. ¿Y cuál es la razón por la que tenemos garrapatas en el potrero? Bueno, en el potrero donde hay ganado bovino, está específicamente una garrapata que es la garrapata del bovino y que se llama Rhipicephalus bophilus microplus. Es una garrapata de un solo hospedero. Esta garrapata provino de Europa, la trajeron los españoles, al igual que trajeron los franceses por ahí de 1500 y tantos, a Florida en un embarque que trajeron los franceses y a México con el ganado bovino. Es una garrapata que se especializó a únicamente tener su ciclo parasítico durante 21 días sobre un solo animal. La garrapata que le mencionaba, la garrapata Amblyomma, es originaria de América. Es de aquí. Por lo tanto, al haber tanta variedad de animales, no tuvo necesidad y completa su ciclo, se sube a 3 diferentes animales para completar su ciclo. ¿Por qué hay garrapatas en los potreros? La garrapata del bovino se sube como una larva, o comúnmente llamada pinolillo. Todas las mañanas estas larvas son atraídas por la humedad y por la luz solar. Diríamos que el pinolillo es la garrapata joven. La garrapata niña o la garrapata infantil, de la fase infantil. Mide 1 milímetro de longitud, no la podemos ver. Y que son latosos, porque son latosos. Dicen, ¿qué le pasó? Se empinolilló, vaya, cuidado. Efectivamente. Entonces, esa es la fase infantil, la que todavía no se reproduce. Entonces, tiene un par de órganos sensoriales en sus primeras par de patas, se llama órgano de Haller. Entonces va a detectar movimiento.
al detectar movimiento, al sentir la presencia de algún posible hospedero, se va a subir. Ahí podemos ver, en este caso, las estrategias de control. Ahí se habla desde los años 80 que tiene que ver con ganado resistente, es decir, con las cruzas que existe en el mundo para que el ganado sea más tolerante a las infestaciones de garrapata. Con el control químico que se refiere a los acaricidas y rotación y descanso de praderas, y lo que actualmente tiene un año y medio que se registró en México es una vacuna con un antígeno que se llama BM86 que va a actuar contra esta garrapata precisamente del bovino. Es específica para esa garrapata. Hay que seguir estos pasos. Esos pasos son importantes. Ecología. Es ecología. Tiene que ver con los acaricidas que si se usan en forma frecuente y mal dosificados, ocasionan, además de intoxicación en el ganado, intoxicación en el que aplica y riesgos hasta para el suelo. Y riesgos para el suelo. ¿Por qué? Porque realmente afectan lo que es el escarabajo estercolero, que incorpora la materia orgánica, afecta lo que es la lombriz de tierra, etcétera, etcétera. Ahí podemos ver en las imágenes la parte de arriba es la garrapata del bovino. Es una hembra repleta, la de arriba, y la de abajo es la que yo mencionaba, que es la garrapata Amblyomma mixtum, actualmente llamada, anteriormente llamada Amblyomma cayennense. La de arriba es la del problema porque pasa 21 días sobre el animal. 21 días sobre el animal como una fase de larva infantil. Después, 7 días después, cambia de piel y se convierte en una ninfa. Es la fase juvenil. Posteriormente, se alimenta 7 días y se convierte en un macho y en una hembra sin alimentar. ¿Qué pasa en este momento? El macho copula y fertiliza a 10 o 15 hembras, muere, y la hembra ya fertilizada se alimenta otros 7 días más hasta completar 21 días, que es el ciclo modal. Y aunque el ganadero no aplique un producto en el lomo por baño de inmersión o de aspersión, esta garrapata, al alcanzar su máxima represión de sangre, va a caer al piso y va a reproducir aproximadamente 3,000 huevos. Por eso es que donde llega uno a encontrar muchos pinolillos es en Zacatal. Efectivamente. 20 hembras que caigan al piso pueden generar más de 2 millones de larvas nuevas. Ahí estamos viendo que el control químico es lo que actualmente usa el ganadero a nivel nacional. Control químico a través de baños, a través de inyecciones de lactonas macrocíclicas, las llamadas ivermectinas, y también a través de unas formulaciones que se le llaman purón, que se aplican en el lomo, que pueden ser sistémicas o pueden ser de alguna forma solamente externas. Entonces, el control químico, ¿qué ha ocasionado? Problemas de resistencia. Problemas de resistencia a 5 clases actualmente en México. Mire. Desde los años 80 a productos de la familia de los organofosforados, posteriormente en el 90 a productos de la familia de los piretroides, en el 2002 más bien a la mitraz de la familia de las amidinas. Posteriormente, en el 2009 se encontró resistencia en el sureste y Golfo de México a las lactonas macrocíclicas. Eso quiere decir que también se abusó en algún momento de los productos, que se aplicaron dosis muy altas y se generó resistencia, ¿o qué pasó? Efectivamente, tenemos más de 50 años de control químico contra esta garrapata. Lamentablemente, el ganadero en ocasiones no usa adecuadamente estos productos. Son productos no renovables. Si usa una mochila de aspersión que tiene 15 litros de capacidad, que debería de bañar 7 becerros de 200 kilos o 4 animales de 400 kilos, ¿verdad? Baña 20 o 30 animales. ¿Qué pasa en ese momento? Lo que pasa es que los productos garrapaticidas actúan por contacto, es decir, deben de mojar a la garrapata para que se intoxique y se desprenda y ya no se reproduzca. ¿Qué pasa en estos casos? Pues que la subdosificación, el hecho de que muchas de estas garrapatas no se vean afectadas y solamente estén en contacto cada 7 o cada 15 días con los baños que generalmente los ganaderos hacen,
se va. Ya se ríe cuando le ponen Se ríe cuando le pone el producto de nuevo, ¿no? Exactamente, Pues sí. se ríen, efectivamente. Ay, Y ay, también las diferentes aguas que tenemos en todo el estado, ¿no? O sea, hay Sí. aguas muy alcalinas, aguas muy ácidas. Y entonces, ¿influye esto- el tipo de agua que usamos Sí, para también. preparar el medicamento? Así A es. ver, cuéntenos de eso, por favor. ¿Y aquí qué pasa? O sea, obviamente los productos son diseñados con un agua estable, ¿sí? En laboratorio, ¿sí? Desafortunadamente en el campo, pues no tenemos aguas estables, ¿no? Son aguas de pozo, aguas de río. Vete al Hawái ¿sí? y tráete agua Así es. y ya con eso la así quieren es, preparar. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues la potencia del producto químico se ve disminuido, ¿no? Por alcalinidad o por acidez. Ahí ya estamos entrando al tema de un abordaje integral. Es decir, hay que ver qué clase de agua vamos a usar también. Exactamente. ¿Qué otro factor hay que observar, médico? La dosificación, ¿no? Muchas veces los productos eran tan buenos en su momento que con poquito mataban, ¿sí? Entonces, por ahorrarnos un poquito y por la economía de hacer rendir más el litro del producto, subdosificábamos, ¿no? Entonces, eso fue ocasionando resistencia en estos organismos. Esos son ahorros malentendidos. Ahora Así es es. malos entendidos. Porque estamos pensando que voy a gastar menos en el baño garrapaticida y por lo tanto ya voy teniendo más beneficios, y es al contrario. Efectivamente, y también un poquito de desconocimiento, de extensionismo por parte de instituciones de gobierno, por parte de la industria privada, en el sentido de que el ganadero no piensa que la garrapata que se sube como pinolillo Sí. es diferente a la que cae al piso y se reproduce, cuando es la misma, pero va mudando. Ya creció. Va creciendo, ¿verdad? Y entonces el problema a lo largo de los años se vuelve insostenible porque en ocasiones también el ganadero lo que hace es cambiar de familia de nombre comercial y no de familia química, como menciona el médico y como mencionamos. Hay piretroides, hay organofosforados, hay amitraz y todos tienen un mecanismo de acción diferente en la garrapata. Si nosotros cambiamos de nombre comercial pero usamos la misma familia química, lo que estamos haciendo es fortalecer la resistencia a esa familia Es química. decir, nada más estamos usando un medicamento en distinta presentación En diferente nombre comercial y presentación. y no efectivamente. es Y no un le cambio. cambiamos la forma en que actúa otro tipo de mecanismo de acción porque no cambiamos de familia química. ¿Y en qué momento hay que hacer ese cambio? Bueno, ese cambio hay que hacerlo una vez que tenemos un diagnóstico de resistencia de las garrapatas. ¿Quién hace ese diagnóstico? Porque eso es importante, que luego creemos, yo soy vaquero desde hace mucho tiempo o soy ganadero desde hace muchos años y ya me sé la jugada y la voy a ejercer yo solito. ¿Qué tienen que hacer? ¿Asesorarse Bueno, con quién? aquí nada más con el especialista, ¿sí? Con su médico veterinario de confianza y sobre todo hacer un conteo de garrapatas, ¿sí? Para ver si efectivamente el producto que están usando les funciona. ¿Dónde o no se les hace el funciona. conteo? ¿En el cuerpo del En el cuerpo del animal. ¿Sí? En el cuerpo del animal. Y también tomar recolección de garrapatas y mandarlas al Centro Nacional de Parasitología o con los especialistas de los laboratorios. Hay que laboratorios están en el también mercado. que analizan eso, ¿verdad? Así es. Oiga, pero ya cuando dejamos que la pobre vaca tenga la oreja llena así de garrapatas, pues quiere decir que somos muy descuidados, ¿no? No, y nosotros también, ¿no? O sea, usted lo acaba de decir hace un momento. O sea, entramos al potrero y nos nos llenamos empinolillamos, de sí. pinolillos, ¿no? Y cada vez es más frecuente eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es la poca efectividad y la gran resistencia que van adquiriendo las garrapatas a los productos, ¿no? Muy bien. Como decía el biólogo Noé, a veces cambiamos de nombre, de producto, pero estamos aplicando el mismo, ¿sí? Y entonces es ahí donde la estrategia para combatir la garrapata se ve disminuida o afectada, ¿no? Tenemos que tener el conocimiento de los productos, ¿sí? De qué familia química son y a qué familia son susceptibles las garrapatas. Por eso es importantísimo y clave hacer pruebas de resistencia de garrapatas en los ranchos. Hay algo que se llama control inmunológico. ¿Qué es eso? Efectivamente, el control inmunológico es una alternativa que se ha buscado en muchos países del mundo como una alternativa al control químico. Se refiere en el uso de antígenos, antígenos que son extraídos como un antígeno BM86, que es extraído de esta garrapata del bovino, que permite de alguna forma cuando se formula una vacuna comercial, se inocula en el ganado bovino
Y entonces el ganado bovino genera anticuerpos antiintestino de garrapata. La garrapata, esos pinolillos, los miles o cientos de pinolillos que se suben todos los días al ganado, al ingerir la sangre, ¿sí?, se ven afectadas por esos anticuerpos y entonces el intestino de las garrapatas se empieza a destruir. Oiga, eso parece homeopatía. Efectivamente, no es homeopatía, es realmente... Pero son lo similar con su similar, o en todo caso es una vacuna. Efectivamente, es una vacuna. Es una vacuna recombinante con el antígeno BM86 que, como le comentaba, permite en el momento en que empieza a actuar contra el intestino de la garrapata, afecta la alimentación de la misma y al afectar la alimentación de la misma, afecta y disminuye la reproducción. Viene a ser parecido al principio de las vacunas que nos aplican a nosotros. Efectivamente. Sí, con gérmenes que causan la enfermedad. Aquí la ventaja en este caso es que las vacunas recombinantes no tienen ningún efecto sobre el ambiente, sobre los animales o sobre el que aplica. Son vacunas inocuas que son muy específicas para actuar contra una garrapata. ¿Y esas se inyectan o cómo se aplican? Así es, se inyectan, es vía subcutánea, ¿sí? Son 2 mililitros que se aplican en la tabla del animal, en el cuello, y la verdad, la mejor manera de combatir las enfermedades es con la vacunación. Es decir, si ya sabemos cuál es la especie que está afectando en nuestro rancho, en nuestro potrero, en nuestra parcela donde tengamos el ganado, ya sabemos qué vacuna podemos aplicar. Así es, efectivamente. Y sobre ¿Cada todo, cuándo hay que aplicarla? bueno, aquí es un programa que tratamos de generar una memoria inmunológica en el animal, ¿sí? Entonces empezamos el día 0, ¿sí?, con una revacunación a la 4ª semana, otra vacunación a la 7ª semana y de ahí a los 6 meses. Le pregunto de cuándo hay que aplicarla, porque luego pensamos que la vacuna es de una sola aplicación y me está usted diciendo que no. No, tratamos de generar y crear anticuerpos específicos para que puedan combatir a la garrapata. Y digo, estamos hablando de organismos vivos, ¿no?, que requieren que estén sanos para ser vacunados y con un buen manejo. Sanos, ¿qué enfermedad no deben tener cuando se vacunen? Bueno, presentar fiebre sobre todo. Que no tengan fiebre. Sí, que no tengan fiebre sobre todo, ¿sí? Y que no estén incubando ninguna enfermedad infectocontagiosa, para que la calidad de los anticuerpos que se produzcan con la aplicación de la vacuna contra la garrapata sean anticuerpos de gran calidad y específicos. Vamos a seguir platicando con el médico y con el biólogo, pero por lo pronto díganos dónde los podríamos localizar, a reserva de que lo repitan más tarde para que nuestros amigos del público tengan oportunidad de anotar. Con mucho gusto. En mi caso sería el correo electrónico noe.soberanes@lapisa.com y el teléfono que tengo de celular es el 045-352-100-4764. Enseguida le tomamos los datos al médico, vamos a volver con ellos. Está interesante, llámenos y escríbanos. Pausa y estamos en Veracruz Agropecuario. Gracias a quien se comunica con nosotros. Recuerde que esta noche estamos hablando sobre el control integral para combatir la garrapata y están con nosotros en el estudio el médico veterinario zootecnista Francisco Reyes Hernández y el biólogo Noé Soberanes Céspedes. Y les llegan felicitaciones en redes sociales sin llamadas, señores. Y por aquí Felipe de Jesús Salafita, de Cardel, nos dice lo siguiente, que él propone que se haga un estudio para eliminar la garrapata en el ganado. ¿Existen estudios al respecto? Y digamos, eliminar evidentemente sería como muy complejo, pero sí algunas medidas para controlar, ¿no? Me imagino. ¿O qué nos dice? Efectivamente, la Universidad de Veracruz y otras universidades han hecho estudios de dinámica poblacional con la finalidad de plantear programas de control con baños estratégicos antes de los picos poblacionales de la garrapata, con la finalidad de que esos picos se vean disminuidos y usar en lo menor posible muchos baños durante el año, ¿verdad? Pero sí existe información de dinámica en Veracruz, de dinámica poblacional. José Xochihua de Papantla les comenta que él no tiene ganado, pero tiene garrapatas y chaquistes en el campo, que si esto representa algún riesgo para las personas. Definitivamente las garrapatas pueden ser transmisoras de virus, bacterias y algunas enfermedades, ¿verdad? Específicamente en el caso de la garrapata del perro, Rhiphicephalus sanguineus,
sí puede transmitir una enfermedad que se llama ricketsia, que sobre todo con los niños que se encuentran en contacto con sus mascotas, el médico humano difícilmente puede hacer un diagnóstico adecuado, pero sí hay que tener cuidado. Normalmente en ranchos ganaderos, amblioma mixtum puede estar en venados, en la fauna silvestre, y puede llegar a subirse al humano y puede también generar reacciones alérgicas por la picadura. Muy bien. También nos preguntan en redes cómo llega la garrapata al ganado, biólogo. Bueno, la garrapata, como decía el biólogo, llegó a México desde los años 1500, cuando llegaron los españoles, ¿no? Y también... También eso lo debemos allá. Y obviamente se fue diseminando en los potreros. Encontró temperatura, humedad, ganado. Todas las condiciones. Todas las condiciones para reproducirse, ¿no? Y en aquellas épocas, sin ningún control, pues obviamente se fue reproduciendo y fue creciendo la infestación, a llegar a niveles como los que estamos padeciendo hoy, ¿no? Que realmente es una preocupación para la ganadería, ¿no? Claro. Ya que la merma económica es bastante importante. Sí, por supuesto, y supongo que también está en contra del buen trato animal y de todos estos valores que la medicina veterinaria moderna se plantea, ¿no? Y la agronómica también. Y hace rato comentaron acerca de los baños, ¿no? Es un asunto de verdad estratégico y nos decían también que la vacuna es importante que se lleve a cabo considerando la frecuencia de los baños. En ese sentido, ¿cuáles son las recomendaciones que les hacen ustedes a los productores? Quien use la vacuna comercial disponible en el mercado con el antígeno BM86, normalmente una vacuna se utiliza de forma preventiva, pero el ganadero invierte solamente cuando tiene el problema de animales enfermos por piroplasma o o muertos. Entonces, de inicio, este programa integral de la vacuna con el antígeno BM86 recombinante utiliza baños de aspersión con el garrapaticida al cual, como comentó el médico, la garrapata sea susceptible, es decir, realizar diagnóstico de resistencia, saber que el género de la garrapata corresponde a la garrapata Rhipicephalus bophilus microplus y aplicar este programa de vacunación que es al día 0, a la semana 4, a la semana 7 y posteriormente revacunaciones cada 6 meses, haya o no haya garrapata. Y esto es sustentable a mediano y largo plazo. En ese sentido, ¿la vacuna es sustentable y los efectos de la misma? ¿Esto cómo se explica? Bueno, una vez que el ganado adquiere inmunidad para la garrapata, obviamente la diseminación de la garrapata va a ir disminuyendo y la frecuencia de los baños van a ir disminuyendo. Ese es el objetivo, ¿no? Principal. Ese es el verdadero objetivo y también la afectación a la ecología va disminuyendo. Aquí hablamos de que teniendo un potrero limpio, con un buen control contra la garrapata, ya sea por el programa de inmunización o con baños bien dirigidos, vamos a acabar o vamos a controlar el problema, ¿sí? Teniendo menos efecto contra la ecología y en este caso contra el escarabajo estercolero. Claro, sí, que cumple que es una lo que nos función importantísima. produce mucha compactación de suelos, ¿no? Hay Claro. ranchos que tienen años llevando programas de desparasitación y control de garrapata con lactonas macrocíclicas y ya estamos viendo efectos hasta de aridez, ¿sí? Y de compactación de suelos. Sí. Oiga, médico, ¿y cómo evitar que esta cualidad de inmune la adquiera la garrapata? Porque en ocasiones lo que sucede también, hemos escuchado con productores del campo, que por el exceso de aplicación y tal vez también por no hacerlo de la manera correcta, se genera como una especie de inmunidad, de resistencia, exactamente, de resistencia. Bueno, uno de los principios de la vacunación es que tendría que haber una transformación genética en la garrapata para que se hiciera inmune a la vacunación, que apenas estamos en la primera etapa de aplicación en México, ¿no? Entonces, la verdad, la viabilidad de la vacuna va a tardar mucho tiempo, ¿no? Esperamos que tarde mucho tiempo, esperemos que la transformación genética en la garrapata no se dé tan pronto, ¿no? Como que la evolución y el cambio de los sistemas de reproducción que tenemos en el campo, de control de plagas y todo eso, aceleran mucho este tipo de problemas, ¿no? Claro, y por eso es importante que las soluciones que se planteen o el control sea integral, ¿no? Así es. Claro. Pero por el momento, ahorita, la inmunización contra la garrapata es la vía más segura de controlar la garrapata en los potreros. Muy bien.
Biólogo, ¿en qué consiste el diagnóstico de resistencia? El diagnóstico de resistencia consiste en unas pruebas de laboratorio en las cuales la gente en sus ranchos puede colectar garrapatas repletas, ¿verdad? Estas garrapatas las pone en un frasquito con la tapa perforada, un poquito de algodón humedecido, la pone en un refrigerador hasta que las pueda mandar al Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal, llamado CENAPA, que pertenece a Zagarpa Senacica. Ahí, con el apoyo de los laboratorios, pueden mandar junto con las garrapatas una encuesta y el CENAPA del Senacica hace el diagnóstico de resistencia sin costo. Únicamente el diagnóstico va a tardar 45 días en obtenerse y se puede determinar ahí cuál es el garrapaticida de opción para cada rancho. Oh, eso está buenísimo. Es correcto. Ojalá y más gente sepa que existe esa alternativa, ¿verdad? ¿Y qué tendrían que hacer? Entonces, ¿cuál es la dinámica? ¿Cuál sería la dinámica? La dinámica es, la mayoría de los laboratorios veterinarios tienen sus representantes en campo, comentarles que quieren saber la susceptibilidad, entonces el garrapaticida o el laboratorio que contacten tienen la posibilidad de mandarlas al Centro Nacional de Parasitología Animal y en el transcurso de 45 días obtienen el resultado. Muy bien. Y Senacica, ¿verdad? Es de Senacica. De Senacica, Sí. Muy bien. Luis Zamudio Cruz de Minatitlán nos felicita y pues aprovechando que saben del tema también dice ustedes, ¿qué les recomiendan para las garrapatas de sus perros? Ok. Ahí es importante el hecho de que la garrapata del perro requiere 3 hospederos, es decir, larva cae al piso, muda como ninfa, se vuelve a subir al mismo perro o a otro perro, cae después de una semana, caen al piso como machos y hembras juveniles y vuelven a subirse. Ahí se recomienda control principalmente con algún piretroide sobre los animales y control en el ambiente, puede ser con alguna mitraz, para que las fases de vida libre también se vean afectadas y reduzcan gradualmente la infestación de los animales. Hay que tener cuidado porque algunos productos como el amitraz sobre los animales no es recomendado para ciertas razas de perros. Muy bien. Algo que ustedes ya han comentado durante esta charla, pero que es importante insistir, la relevancia de mantener limpios los potreros, médico. Sí, digo, debemos de tener, si aspiramos a tener una ganadería sustentable, ¿sí? Debemos de tener un control muy específico sobre los problemas que afectan el potrero, y uno de ellos es la garrapata, ¿no? Que nos afecta al ganado. Y entre más limpio sea el control, que es como el que estamos ofreciendo con el programa de inmunización de garrapata, es mejor, ¿sí? Y es mejor para la misma explotación, para el mismo ganadero. ¿Por qué? Porque va a ir reduciendo el uso de pesticidas, que es lo que queremos, ¿no? Claro. Es lo que queremos aspirar para una ganadería limpia. Exactamente. Biólogo, una recomendación final para nuestro auditorio. Sí, definitivamente tengan mucho cuidado al aplicar los productos químicos, utilicen de la forma más adecuada los baños de aspersión o inmersión, pero sobre todo hagan uso de la vacuna contra la garrapata combinado con los baños garrapaticidas para que tengan un control sustentable a largo plazo. Perfecto. Para quien quiera más información, ¿dónde los contactan? Sería al correo noe.soberanes@lapisa.com. Muy bien. ¿Usted, médico? jose.reyes@lapisa.com y al 2291-572109. Perfecto. Y en pantalla están apareciendo los datos de contacto y por supuesto la producción del programa cuenta con su información. Por lo pronto queremos agradecerle mucho al biólogo Noé Soberanes Céspedes, al médico veterinario Francisco Reyes Hernández. Gracias a ambos por haber venido Muchas a charlar. gracias por la Estamos invitación. para servirte. Agropecuaria. Gracias Que por la estén muy bien. invitación. Gracias a ustedes y continuamos.